para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Lunes de Para Opinar y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis, de debate. Puede haber. Y bueno, por supuesto, me da un gusto compartirlo con Maite Noriega, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Un gusto, compañeros. Buenas tardes, noches. Un gusto, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vámonos porque hoy sí, vamos, semana tras semana, finalmente terminamos hablando, lamentablemente en este espacio, en muchos otros de Mega Noticias, del tema de la inseguridad y la violencia. Un fin de semana violento, otro fin de semana violento, otra situación de feminicidios, en fin. Y lo cierto es que día a día, a lo largo de estos 6 años, se le ha ido aventando la violencia, se le ha arrojado a la cara del presidente. Y el presidente simple y sencillamente ni se inmuta, no pasa nada. Le da las condolencias a las familias, les dice que tengan confianza. Algunas, sí. Cuando es importante o cuando siente que es importante, lo hace. Le dice que tengan confianza, como si en ese momento la confianza fuera algo vital. Ya me mataron a mi ser querido. ¿Qué confianza en quién? Si no se resuelve absolutamente nada. ¿Cómo ver todo este tema? Lo traigo a colación por el asesinato de esta accionista y activista y abogada allá en Nuevo León, Cecilia Monzón. Todo lo que ha generado. Y es una situación complicada. Dije Monterrey, pero no, es Puebla. Es Puebla, perdónenme. Puebla. Sí, es en Puebla. Lo que pasa es que ¿en qué lugar de este país no pasa una cosa así? ¿Cómo ver todo este entorno, Maite? Yo creo que hay que verlo con preocupación. Hoy se dan a conocer datos y se dan a conocer cifras, pero tampoco es para aplaudir y para lanzar campanas al vuelo, porque hay un manejo muy tramposo de las cifras. De repente te las comparan con el mes anterior, algunas te las comparan con 2015, otras con 2011. Entonces, no hay un parámetro. Si me dices, ok, me las vas a plantear siempre en relación con el mes anterior, estoy de acuerdo. Pero si la de homicidios dolosos es en relación con el mes anterior y la otra es en relación con 2011 y la otra es en relación con 2018, no hay un parámetro que a mí me permita establecer cuál ha sido el comportamiento de la inseguridad, porque la seguridad está en duda. Hoy se dan así como cifras alegres de que han bajado los homicidios dolosos, y te vas hasta abajo de la nota y dices, sí, han bajado los homicidios y han bajado los feminicidios, y tampoco puedes creer en esto porque no se ha logrado homologar la definición en los ministerios públicos de lo que es un feminicidio. Cuando te hablan de homicidios dolosos, no incluyen los feminicidios. Y cuando hablas de feminicidios, pues es lo que a algún agente del Ministerio Público se le antoja poner. No están homologados. Entonces, no tenemos certeza sobre las cifras y no tenemos. Lo que sí tenemos es una percepción de inseguridad grave. Estuve leyendo los documentos y hay un dato que me llamó la atención y del que no habló Rosa Isela, que decía aumentó 71% el número de delitos del crimen organizado. 71%, cuando el presidente dice que ya no, o sea, están tranquilos desde que ya no los persiguen, nadie se muere, no hay ningún problema con ellos, pero aumenta 71%. Cuando buscas la definición, tampoco existe. Entonces, estas cifras, él dice que bueno, que ahora se informa, por eso la gente se preocupa, porque ahora se informa y antes no se informaba, ¿no? No, pero se informa tramposamente, de tal suerte que no pueda existir una comparación real y una evaluación que nos permita asegurar si ha disminuido o no la delincuencia o la percepción o el índice de delitos como están clasificados, por lo menos en el reporte de esta mañana. Sí, además, déjame agregar a eso, y seguramente Raúl estará de acuerdo conmigo. Vamos, es importante que mes a mes se dé a conocer cómo vamos.
Y indudablemente, invariablemente, cada mes nos dicen, vamos a la baja, vamos cayendo, ya disminuyó un tanto por ciento. A ver, señores, lo que no se está diciendo es que esto no tiene freno. Seguimos con enfrentamientos, balaceras, homicidios, feminicidios. Todo eso sigue. Estamos hablando no de números, de personas, de asesinadas. Eso es de lo que estamos hablando, Raúl. Sí, a ver, hola Maite, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Juan Carlos, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Paco. A ver, el tema me parece que es la agenda más importante del gobierno que sigue pendiente, ¿sí? Aunque los datos y las tendencias que quisiéramos ver, y me incluyo porque yo quisiera ver esa tendencia que empiece ya a reducir el número de homicidios, el número de delitos en términos generales, y eso es lo que muchas veces no llega. Sí, claro, los datos que nos da la Secretaría de Seguridad y el Secretario de la Defensa en las conferencias de cada semana, donde dan a conocer datos de avance en este sentido, pareciera, y sobre todo porque con qué lo comparas, que ahí viene una baja, y eso parecería una buena noticia. El problema es, como tú lo dices, Paco, el problema es que el número de homicidios por cada 100,000 habitantes seguimos estando en un nivel muy alto, ¿sí? En donde se están matando, ¿sí? Están siendo asesinadas un promedio de 90 personas al día, ¿sí? Con los actuales datos que da a conocer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, me parece que sí, ojalá fueran tendencias lo que podemos ver, pero lamentablemente en el gran acumulado por sexenio, que es lo que estamos observando, ya sobrepasamos los 121,000 homicidios en este sexenio y todavía no termina, ¿sí? Y no quiere decir que las cosas vayan mejor, no lo veo. Ojalá pudiera ser así. Y sí, lo que veo es que la falta de estrategia, las consideraciones que tiene el gobierno para el crimen organizado, como también ya se ha señalado en días pasados, todo esto y esta estrategia de abrazos no balazos que no ha quedado perfectamente clara. Sí, además de que tampoco la percepción de seguridad en la mayoría de las ciudades, y de acuerdo al promedio que da el INEGI en percepción de seguridad, lamentablemente tampoco hay una disminución clara en este sentido. Entonces me parece que siendo la agenda más importante, la de la seguridad, nos deja mucho que desear la estrategia y los datos que nos dan a conocer las autoridades, aunque nos presenten estas referencias del 18, del 15, que si ya estamos mejor, que si ya bajaron. Híjole, sí. Quisiera que fuera una realidad. Lamentablemente estamos con altísimos niveles todavía de homicidios. Mencionaste estrategia, Raúl, y quiero pensar que cuando hablas de estrategia hablas de la Guardia Nacional exclusivamente. No hay nada más, al menos así lo veo yo, no hay nada más allá más que la Guardia Nacional. No hay ninguna, o sea, se habla ya de más de 113,000 elementos de la Guardia Nacional, 200 y tantos cuarteles que se han construido a nivel nacional, pero seguimos viendo territorios ocupados por el crimen organizado, seguimos viendo zonas desplazadas de los habitantes por la violencia que existe en este país, o sea, y lo que ya comentaba, que las buenas intenciones o las consideraciones que tiene el gobierno para los elementos del crimen, que eso me parece que no hay un equilibrio entre un Estado, un gobierno que dice y que debería enfocarse a defender a los ciudadanos y no tener las consideraciones que a veces el presidente hace en estos comparativos de que también son los miembros de las bandas del crimen también tienen derechos, sí, y que también hay que cuidarles la vida. Así es, así es. Juan Carlos, tu punto de vista. Yo creo que hay que sumar a las responsabilidades, a este conjunto de responsabilidades, a las fiscalías estatales y a la Procuraduría General de la República. Efectivamente, es responsabilidad del presidente la prevención de este tipo de hechos de inseguridad. La prevención es responsabilidad del presidente, como es responsabilidad de los gobernadores y de los presidentes municipales.
La persecución de los casos es responsabilidad de la Fiscalía General de la República y ya hemos analizado en otros espacios el tema del polémico Alejandro Gertz Manero, involucrado en temas muy personales y en asuntos políticos en la Fiscalía General de la República, con una credibilidad cada vez más a pique, y un poder judicial que no termina de garantizar castigos contundentes y suficientes para las personas que participan en estos hechos. Es importante decir que este tema es un conjunto de responsabilidades que obliga también a autoridades estatales y a otros poderes a entrarle. Ahora, lo que más, digamos que desilusiona, o lo que más preocupa, es que ni la estrategia de Felipe Calderón funcionó, ni la de Enrique Peña Nieto funcionó, ni la del presidente López Obrador, que es muy parecida a la de Peña y a la de Felipe Calderón, utilizando al ejército mexicano para combatir al crimen organizado, ha funcionado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué vía vamos a tomar los mexicanos en los próximos años? ¿Qué es lo que se va a inventar? ¿Qué ejemplo vamos a replicar? Todo lo que se ha puesto en operación, pues no ha funcionado. No ha funcionado ni lo que hoy se hace, ni lo que hicieron los gobiernos que hoy son partidos de oposición, que tampoco tendrían calidad moral para cuestionar la situación de inseguridad que ellos mismos desataron. Entonces, es un panorama triste, y creo que lo que pudiéramos también abonarle negativamente a este gobierno es el desmantelamiento de las policías municipales, la falta de presupuesto para las municipales, que son los primeros respondientes y el primer contacto con los ciudadanos, y las policías estatales también, que han sido debilitadas para ser sustituidas prácticamente en los hechos por la Guardia Nacional, cuando son los estatales y municipales los que conocen el terreno, porque llegan de pronto a estados del sur del país militares del norte, o al norte del país militares del sur, que no conocen ni siquiera el terreno. Debilitadas, y ahí me quedo con duda, y te veo inquieta, Maite, ahora mismo vas a entrar a hablar, pero debilitadas, por un lado dice, bueno, el mayor presupuesto, o una parte muy importante del presupuesto federal, ha ido a parar a la Guardia Nacional, al Ejército. Entonces es debilitadas en su actuar, eso sí, porque se han dedicado a ser meramente observadores. Debilitadas sí, por el poder del narco, que bueno, simple y sencillamente los coopta, los compra y los hace pedazos, Maite. Sí, porque esa es la instrucción, y hoy lo subrayaba el general secretario. El general secretario y el señor que predica desde Los Pinos cada mañana, que además él ya se definió como un predicador. O sea, él dijo, yo soy un predicador. Entonces, yo creo que primero el diagnóstico está mal, porque bueno, con la cantidad de dinero que han regalado, deberíamos vivir en Dinamarca o en Suecia, si el diagnóstico era ese. Está mal. Pero además hay otro problema, y es que siempre se quiere resolver el problema de inseguridad, y lo mencionaba, que es la misma estrategia de Peña Nieto y la de Felipe Calderón: más policías, más ejército. Guerra. Y por otra parte, sí, y los legisladores con más penas. Las penas, la prisión preventiva en este país verdaderamente es un descaro, y es ignominiosa y violenta a los derechos humanos, y va en contra del derecho internacional, y es verdaderamente ofensivo. Entonces, la estrategia está mal, la que hizo el presidente, el diagnóstico está mal, pero además no es aumentando las policías, porque el Poder Judicial está intocado. Y tenemos problemas en el Poder Judicial. ¿A cuántos mexicanos, a cuántos delincuentes le toca a cada juez? No hay manera, no hay un solo juez que pueda leer las carpetas de investigación, los juicios, o que pueda escuchar lo que hay que escuchar con un índice delictivo como el que tenemos. Entonces, seguimos en la misma, ¿no? Mayores penas, cárcel preventiva y el Poder Judicial intocado. Entonces, no hay manera, como le quieras ver. Sí, hablaba hace un momento y mencionas tú el caso del general secretario, que esta mañana habló de las agresiones al ejército, a los militares. Sí, por 13 casos. Por usos y costumbres. Por usos y costumbres. Bueno, pero son 13 casos, al menos los que él contabiliza. Aquí hemos visto una cantidad de humillaciones
a los soldados mexicanos, que la última en Michoacán, Sí. en donde son perseguidos y vamos, pareciera que huían antes que evitar una confrontación, huían, Raúl. La corretiza, sí, la corretiza, que es lo que derivó de estos comentarios que ya mencionábamos. Pero, a ver, es que el ejército ni siquiera está al 100% en este tema de seguridad. Quizás si estuviera al 100% pudiera tener mejores resultados, o si hubiera una indicación clara de esto, pero evidentemente no hay la indicación clara. La indicación es no intervenir. Pareciera que es solamente una ocupación en lo que llega, como tú dices, un grupo de elementos del ejército, de la Guardia Nacional, se van, luego hay otro incidente en Zacatecas, hay otro incidente en Sonora, hay otro incidente en Jalisco, y ahí andan de un lado para otro y efectivamente no hay. Pero me parece que tiene mucha razón Juan Carlos Zúñiga en lo que dice. Me parece que el tema de la inseguridad no solamente tiene que ver con el tema policíaco y con el tema de la detención. Me parece, y bien lo publica este reporte que hace unos días dábamos a conocer aquí en Mega Noticias, Paco, el World Justice Project, que habla de la falta de Estado de Derecho. Sí, todas las entidades están reprobadas en Estado de Derecho, en cada uno de los 7 rubros o los 8 rubros que se miden, ¿sí? Y lamentablemente esto habla de esto, porque el que hace no la paga en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un primer respondiente que no tiene y no está debidamente capacitado para poder intervenir cuando hay un hecho delictivo. Segundo, vienen luego los ministerios públicos y vienen las fiscalías, y luego viene la integración del expediente, luego viene el Poder Judicial con todas las deficiencias, si no corrupción, que de alguna forma existe, y esto genera esta gran impunidad que lamentablemente tenemos, en donde solamente 1 o 2 o 3 delitos de cada 100 alcanzan a hacer un proceso, y que sean sentenciados de acuerdo a causa en común podría ser solamente 1. Entonces es un eslabón. A veces nos fijamos mucho, sí, efectivamente, en la policía, en la Guardia Nacional, en el ejército, pero ni siquiera los tenemos al 100%. Están de albañiles, están administrando puertos, están construyendo aeropuertos, están en el Tren Maya, están en todos lados, porque es la institución que el presidente ha tenido como de confianza. Entonces no les dan las manos para de alguna forma poder tener además una actuación no sé, digna para el ejército, el poder de alguna forma como el representante del Estado de uso exclusivo de la fuerza, ¿sí? Y sin embargo vemos que el crimen organizado le está debatiendo al Estado el uso de la fuerza, y lo estamos viendo en diferentes escenarios del país, y esa es una desgracia para todos los mexicanos. Claro, lo que además debilita a la institución, al ejército mexicano, lo debilita en su actuar, lo debilita ante la sociedad mexicana, y lo debilita hacia el interior, donde se menciona ya hay fracturas importantes de elementos, de elementos en general, desde el soldado raso hasta el militar de mayor rango. Sí, hay ya confrontaciones, hay quienes no están a gusto con esta situación, Juan Carlos. Bueno, es el trauma del 68. El ejército mexicano no tiene este trauma a partir del gobierno de López Obrador, lo tiene desde el 68. Ningún gobierno ha querido utilizar el ejército para reprimir o para combatir o para, digamos, disuadir este tipo de situaciones. Pero esa no sería la molestia, ¿eh? Existe... No. Esa no sería la molestia. El que no se use para eso no sería la molestia. La molestia es que los están poniendo al frente con las manos atadas y observando y cuidándose de quitarse de las balas. Eso sí es una situación que les molesta, que denigra al ejército mexicano. Los humilla. Sí, bueno, por supuesto que la moral hacia el interior debe estar golpeada, deteriorada a partir de estas imágenes que se observaron y que pues, son evidentes, como hay una orden para replegarse, hay una orden para no atacar, hay una orden para no confrontar, hay una orden para no detener. Y después tienes al presidente que dice, y ahora me salen con que la ley es la ley. No me salgan con que la ley es la ley. Pues cómo, sí, ¿no? Sí, y ahí es un enorme problema. Y esto es lo que dice Raúl, y esto incide en la falta de Estado de Derecho. O sea, si el presidente
no respetan la ley y ese es el mensaje que permea hacia abajo, bueno, no hay Estado de Derecho. ¿Qué es un doble juego? No sé si estarán de acuerdo los tres. El presidente desde el inicio ha dicho nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley, y el primero que violenta la ley es él. Claro. El discurso ya sabemos que va por un lado y el accionar va por otro. Y esa ha sido la característica de este gobierno, la contradicción. Y yo creo que la vamos entendiendo. El problema es lo que permea del mensaje que llena todos los espacios, porque no es la mañanera, es la mañanera que se repite en tweets, que se repite en memes, que se repite en TikToks, que se repite todo el tiempo y llena de palabras huecas todo el espacio político, lo cual es verdaderamente complejo y nos tiene donde estamos. Así es. Raúl. Sí, coincido totalmente. O sea, no hay, y por eso yo a veces he sugerido, no hay que hacerle tanto caso a las mañaneras. Vámonos a las acciones, a lo que realmente está haciéndose, para que realmente tengamos una referencia, porque si no, estamos en medio de esta gran polarización donde hay muchas palabras, todos los días se denosta, se insulta, se exhibe, sí, pero de eso de nada sirve al país. Pero déjame nada más cerrar el círculo con este tema de los ambientalistas, de los de derechos humanos, de los periodistas. A ver, sí, ¿cuáles son los elementos que de alguna forma pueden ayudar a tener un mejor Estado de Derecho, a tener una mejor democracia? Básicamente son los organismos civiles, son los contrapesos que de alguna forma se generan, es la prensa y también son las organizaciones civiles que de alguna forma protegen o buscan defender algunos derechos, los ambientales, los derechos humanos. Y esos también están siendo y recibiendo una buena paliza en esta administración. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, contrapesos casi han desaparecido. El tema de la organización de los organismos civiles han sido denostados y están con un perfil bajísimo. Periodistas, ya no sé si son 9 o son 11, porque cada quien lleva su propia contabilidad, pero de acuerdo al artículo 19 entiendo que son 9 periodistas asesinados este 2022, que es una de las ramas que también viene golpeándose fuerte. Y en el caso de los defensores de derechos ciudadanos o derechos humanos, como el de esta Cecilia Monzón en Puebla, son 13 de acuerdo, 13 en este año solamente, Paco. Entonces, se ha venido debilitando esto y aunque el gobierno dice se iba a investigar, no va a haber impunidad, vamos a hacer lo necesario, la verdad es que estamos en un escenario muy complicado respecto a la defensa de la democracia, respecto a la defensa de los derechos ciudadanos, porque vamos perdiendo esas pequeñas voces, vamos perdiendo ese impulso que puede de alguna forma convertirse en equilibrios y simplemente los estamos perdiendo con pasos para atrás. Y eso me parece, además de la desgracia de las víctimas del delito, me parece también un debilitamiento adicional de las instituciones. ¿A dónde ir? ¿Hacia dónde caminar? Llevamos 3 años, faltan poquito más de 2, las cosas no pintan bien. El presidente lo dijo hace prácticamente un año cuando habló del tema y dijo, si esto no se resuelve, si no resolvemos el tema de la inseguridad, la administración, lo que él llama la 4T, no va a fructificar. Faltan 2 años y cachito y esto no pinta nada bien, Juan Carlos. Bueno, la tendencia marca eso, efectivamente, que no, la tendencia marca que las cosas van no en el punto de inflexión hacia abajo en el número de homicidios y de hechos delictivos, como en algún momento dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sino en un punto de inflexión en donde pues ya se superó en este sexenio las muertes violentas de administraciones anteriores y va a superar prácticamente todos los delitos a administraciones anteriores.
aquí también el otro tema creo que es importante. La oposición en nuestro país no ha sido capaz de estructurar un contrapeso para que se le castigue un presidente, por ejemplo, o que el electorado le reclame a un presidente. Por ejemplo, hoy sale la encuesta de Buen Día en Universal, 63% de aprobación. ¿Cómo puede ser posible que el presidente tenga una aprobación tan alta cuando da una declaración hace unos días de que se le perdona la vida a los delincuentes en este país con estas imágenes precisamente del ejército? Y cómo la oposición no ha podido construir un discurso que le permita esa impunidad declarativa al presidente. Es decir, estamos ante un panorama pues muy complicado, muy difícil. No se ve salida. Creo que no va a solucionarse esto en esta administración. Pues ya veremos en la próxima. Híjole, no sé estar de acuerdo contigo en el tema de la oposición, fíjate, porque si el mismo presidente lo ha aceptado, ¿sí?, que no se están haciendo, que no se ha resuelto el problema de la inseguridad, pues si él mismo no pone la solución en su administración, que es lo que va a dejar delegado en la historia, pues la oposición poco o nada puede hacer, Maite. Es que tú partes de la base de que el presidente va a dejar y no va a dejar nada. Bueno, va a dejar. O sea, porque no va a dejar el gobierno, porque no va a dejar el país. Híjole, no me digas eso. No, hay muchas maneras de permanecer. Hay muchas corcholatas y de en perseverar. el piso. Luego hablamos de las corcholatas, que hay muchas. Pero no, o sea, no existe esta preocupación. Por supuesto que a mí me parece, si te pones a leer, la principal función del Estado, de un gobierno, es preservar la vida de los ciudadanos y el patrimonio, y cuidar el patrimonio de esos ciudadanos a los que les debes de garantizar la vida, preservar su vida. Si esto no se hace, es un gobierno fallido. El gobierno no sirve para nada. Bueno, este gobierno no ha servido para eso y ha servido para muy poco. Y para lo que ha servido, yo creo que debería alertarnos a los ciudadanos y algunos ya están en alerta y ya ves más movimiento, ves más presencia de estas organizaciones ciudadanas y de las propias personas y de grupos que se van formando, precisamente para defender la democracia, porque esto es lo que está en juego, ¿no? O sea, el presidente está destruyendo la democracia. O sea, él creyó en la democracia para llegar. Él sabía que era la única vía legítima para llegar. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que destruirla para que los otros no lleguen. A ver. Se trata de que los otros no lleguen. Y entonces, este es el gran reto. Sí, el problema es la inseguridad. Y estamos hablando que acabamos de llegar a la cifra de 100,000 desaparecidos. De 100,000 desaparecidos. Y la gente dice, hay 100,000 desaparecidos, que se supone que son 100,000 asesinados más. Y tienes a un gobierno que el Día de las Madres, a las madres les regala palas para que vayan a buscar los cadáveres de sus hijos. Verdaderamente me parece indignante, ofensivo, me parece que es el Estado más fallido del mundo, el que entrega palas a las madres, el Día de las Madres, para que vayan a escarbar la tierra y buscar los cadáveres de sus hijos. Me parece que ya estamos en el fondo. Terrible. Déjame agregar algo más, porque en todo hay dos partes. Y la otra, yo le agregaría a esta palabra, a este calificativo de fallido, a la sociedad. La sociedad tampoco hemos hecho gran cosa para exigir, para pedir, para indignarnos realmente y hacérselo patente a la autoridad. Y los que vienen harán menos. Sí, ¿no? Están... bueno. A ver, esta es pregunta rápido para los tres, resulta de lo que acabas de decir. El objetivo, y creo que la respuesta la traemos todos, el objetivo de los últimos presidentes, no voy a hablar de voy a hablar de Vicente Fox para acá. El objetivo, ¿cuál ha sido? Llegar a la silla, detentar el poder y hasta ahí, ¿o tienen verdaderamente ese ánimo patriótico de querer cambiar, de fortalecer, de desarrollar este país? Empiezo contigo. No, o sea, te das cuenta que si te pones a ver, hablaste primero de Fox.
Fox llegó al poder y no lo entendió. Él siguió en campaña. Porque lo que le gusta es la campaña, ¿no? Es esto, ¿no? Son de esos emprendedores que fracasan en todos los negocios porque lo que les gusta es emprender. Bueno, y todos llegan porque se puede, ¿no? O sea, en este país pues se puede, cualquiera llega, y ya lo vimos que cualquiera llega con una buena estrategia, con una buena estructura, con muy pocos principios, con muy pocos valores. O sea, necesitas de verdad no tener un solo escrúpulo para poder llegar, ¿no? O sea, cuando ves cómo ha vivido el presidente, cuando ves cómo está rodeado, cuando ves cómo llegan, cuando ves la cantidad de dinero que invierten para llegar, pues lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Entonces es nada más llegar para ser ricos y para garantizar la riqueza de las generaciones futuras. De sus generaciones. De sus generaciones. Sí, claro. O sea, primero los pobres de mi familia, ¿no? Esa es realmente. Sí, terrible, terrible. Juan Carlos. Bueno, los 100,000 desaparecidos no son de López Obrador, ¿eh? Son 31,000 de López Obrador, son 100,000 desaparecidos de los 60 a la fecha, hay que decirlo, porque luego parece que los 100,000 serían de López Obrador. Bueno, Fox desperdició el momento histórico que le tocó, echó a perder la transición, no desmanteló el régimen, no desmanteló las estructuras y siguió conviviendo con las mismas estructuras del país. Claro. Felipe Calderón desperdició su tiempo tratándose de legitimar con una guerra al narcotráfico, o sea, su cuestionada elección presidencial la trató de legitimar con las balas. Enrique Peña Nieto pues, se dedicó a robar, y Andrés Manuel López Obrador ha pretendido cambiar este sistema y pues se ha enfrentado a estas circunstancias no de la mejor manera. Esto de robar, dejemos que la historia hable. Sí. Digo, no hay quien lo salve, pero bueno, para no entrar en pleitos. Adelante, Raúl. No, a ver, yo creo que ese es el tema. Ya hablábamos del 63% de la encuesta que publica Buen Día y las que han tenido el día anterior, la del Financiero y muchas de ellas. Eso explica un poco esta parte. Sí, después de sexenios desastrosos, después de sexenios de corrupción, de violencia, lógicamente llegó una voz que provoca una esperanza, ¿sí? Lamentablemente, a pesar de que había quizás buena intención desde el principio, que hoy dudo si había realmente buena intención, sí, hasta el momento yo no veo algo que digas, híjole, está haciendo algo en beneficio del país. Lamentablemente yo sí veo una destrucción en todo, en las instituciones, y a veces pareciera como que hay un sector de la población que está esperando que esto acabe, sí, pero vamos a acabar muy mal, vamos a acabar con instituciones destruidas, vamos a acabar con una falta de confianza, porque este personaje, López Obrador, que llegó con una excelente campaña de lucha contra la corrupción, de que iba a recuperar la paz del país, híjole, sí, a mí me llama la atención que a estas alturas del sexenio todavía tenga esta popularidad, aunque si revisamos ya las encuestas, las acciones de gobierno están reprobadas. Sí, todas. 57%. Entonces, pero ¿qué importa más, las acciones de gobierno o el personaje? ¿Te das cuenta de que sí hay una parte crítica, ¿no? O sea, sí, que bueno, habla bien bonito y nos entretiene en las mañanas y todo, pero el señor no funciona. Así es. Pues bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para opinar. Nomás para inaugurar un museo. Sí. No saben de lo que platicamos en los espacios comerciales, de lo que uno se va enterando, caray. Ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero, a ver, al carajo. Así lo dijo el presidente, al carajo, primero la salud de los mexicanos. Y cuando uno escucha eso, dice, venga, bravo. Pero espérame tantito, al carajo el hecho de que la gente, de que los intelectuales, los empresarios, los periodistas, digamos, espérame, y bueno, evidentemente los médicos, digan, oye, espérame, ¿cómo que vas a traer médicos cubanos cuando aquí hay 52,000 que no tienen chamba?
¿Cómo que los vas a traer? Eso no garantiza en ningún momento el que estos cubanos, 500 y fracción, ya me los estoy imaginando viéndolos en los poblados más apartados. Ya dijo que los va a mandar a la Sierra de Guerrero. Sin infraestructura, sin nada. Y son puros especialistas. Pues sí, pero pues ¿para qué me van a servir los especialistas sin nada allá? Sin seguridad, sin casas, sin nada en absoluto. Sin curitas. Sí, nada. sí, sin nada. Entonces, refleja, no sé si ustedes estén de acuerdo, a un presidente iracundo, desesperado, molesto, que no ve, esa es mi perspectiva, que no está viendo que las cosas le funcionan, que las cosas le están saliendo como él espera, y lo más fácil es aventar ese tipo de frases, lastimar a quien se sienta lastimado y salir avante de una situación en la que se le exige al gobierno seguridad social, salud. Eso es lo que se le exige. Raúl. A ver, fíjate que un presidente que tiene 63% de aceptación, pues hace esto y más. Puede hacer esto y más, aunque políticamente hubiera sido en otros tiempos esto incorrecto y hubiera sido señalado de ser un autoritario y de no escuchar a la oposición. Lo decimos, pero finalmente el presidente lo sigue haciendo y manda al carajo a quien esté en contra de sus puntos de vista, como el caso de los conservadores, a quienes se dirigió concretamente, a los que se oponen, a los que critican la contratación de estos 500 médicos cubanos en caso de que se dé, porque pareciera que todavía no se ha concretado. Pero me parece que, a ver, del presidente puedes esperar esto y más, y lógicamente él no le importa, porque simplemente estamos viviendo un autoritarismo, un gobierno centralista donde la voz del presidente puede hacer esto y más, y no le preocupa. Lo que sí es preocupante es que luego de que se ha dado este tema, ha surgido este hashtag que se llama Aquí estamos, en donde los médicos han estado escribiendo las historias historias, muchas de ellas de terror, ¿sí? De cuando se van a hacer su servicio a alguna comunidad rural, alguna comunidad lejana, en donde no hay seguridad, en donde lamentablemente no hay medicamentos, en donde los institutos de salud, de acuerdo a las versiones de los médicos, se están desmoronando, se están desbaratando. Ni existen en muchas de ellas. Las comunidades piden de alguna forma, pues que los médicos les resuelvan. Hay hoy una crónica de un médico que el papá tuvo problemas, el bebé al nacer en un parto, y los papás desesperados que el médico le resolviera y curara al bebé y a la mamá que habían estado en un parto complicado y difícil. Y el médico dice, no había medicamentos, no había instrumentación, pero los padres de familia y la comunidad estaban muy enojada porque le exigían al médico que ayudara a esta familia. Y así como todas las historias que se están dando, y eso es lo que me parece grave, que el presidente y el secretario de Salud, el doctor Alcocer, sí, sean poco empáticos con este tipo de historias. Y ahí están. A pesar de esto, con un salario miserable que va de 3 a 5 mil pesos, aunque el promedio de quienes están haciendo su residencia es de 14 mil pesos, de acuerdo con los estudios que se han dado, pero sí, muchos de ellos no van porque efectivamente no hay seguridad. ¿Por qué no se brinda seguridad para que haya este sistema de salud completo y que podamos tener un mejor sistema de salud? Un primer comentario, porque hay otras cosas que también quisiera agregar sobre este mismo asunto. Lamentablemente se acaba el año pasado de terminar en septiembre o noviembre, sí, la solicitud de los exámenes para realizar el servicio social de los médicos, para empezar con su especialidad. Había 49.994 solicitudes, entraron solamente 17,000 médicos.
¿por qué no hay más plazas? ¿Por qué no se abren más? Si esa es la necesidad de tener más especialistas, abrir más plazas. En fin, me parece muy desafortunada este tema, sobre todo porque se minimiza un problema grave que tiene nuestro país con el tema de salud y el argumento de contratar 500 médicos cubanos, que no es el tema, que sean cubanos. El problema no es ese, a mí el problema es la falta de equidad que hay con los médicos en México y que se prefiera de alguna forma denostarlos, ¿sí? Y decirles es que no quieren irse a los lugares lejanos como se está explicando en este hashtag, aquí estamos. Aquí estamos. Y yo creo que sí es que sean cubanos, o sea, ahí también sí hay que poner un alto. La Organización de Naciones Unidas ya dijo que lo que hace Cuba es tráfico de personas. Y si México le entra, se podría, Estados Unidos ya lo dijo, se podría romper el tratado y tendría que renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el tratado establece que no se puede permitir que los países firmantes del tratado se dediquen a la trata de personas. Sí afecta que sean cubanos, porque además con lo que se le paga a Cuba se podrían traer de Dinamarca, de Estados Unidos, se podrían traer de Noruega o de Suiza, ¿sí? Sí. Los médicos. Entonces, la verdad, ¿por qué traes a los cubanos? Porque tiene una carga ideológica, aunque el presidente lo niegue. Por supuesto que tienen una carga ideológica. Y entonces ahora resulta que en la pandemia la salud no era un derecho humano. Y ahora el presidente defiende traer a los médicos cubanos porque traerlos representa el respeto a los derechos humanos de los mexicanos, el derecho a la salud. Nada más con los cubanos. O sea, cuando los niños se morían de cáncer porque no había metotrexato, eso no es respetar los derechos humanos. Esos niños no tienen derechos humanos, esos no son mexicanos. Sí me parece que hay una fuerte carga ideológica y hay un compromiso ideológico del presidente con Cuba, con Venezuela, por supuesto. Y de verdad, no querer verlo es no querer, o sea, no darse cuenta es no querer verlo. Sí existe un compromiso ideológico. Sí, a ver, aquí importante para nuestra audiencia subrayar, al menos así lo veo yo. El problema no es que sean los médicos cubanos, ese no es problema. Bienvenidos si es necesario los médicos cubanos. Aquí el problema es que si tenemos 52,000 médicos mexicanos desempleados o subempleados, caray, soluciona ese problema. Primero el trabajo para los mexicanos, luego vas a traer médicos cubanos, lo acabas de alguna manera de mencionar, Maite, cuando tienes un desabasto de medicamentos de más de 2 años. No has logrado subsanar esa situación para muchos mexicanos que lamentablemente muchos de ellos mueren por no tener esos medicamentos que antes tenían. A lo mejor sí, como dice el señor presidente, con mucha corrupción, con laboratorios y con lo que tú quieras, pero los mexicanos no padecían de la falta de esos insumos necesarios para la salud, Juan Carlos. Sí, bueno, una realidad es que no hay especialistas en las zonas rurales, no hay especialistas en los municipios más pequeños, en las zonas más lejanas. Si bien hay un dato fuerte, grande de médicos desempleados, no son los especialistas. Es decir, faltan especialistas. Sí hay en México, sí hay, no se quieren ir porque pues ganan más en las ciudades. Es decir, combinan la actividad pública, porque las médicas las violan. Con la particular y con la medicina particular. Déjame. Estaría tan fácil como que el gobierno ofrezca el sueldo que le está ofreciendo a los cubanos, a los médicos especialistas mexicanos. Según el diario de Cuba, va a pagar México 10,700, bueno, pagaría $10,700 por cada médico. Estamos hablando de 220,000 pesos. Actualmente le ofrecen a un médico especialista en una zona rural 34,000 pesos mensuales. Un médico especialista no se va a la zona rural por 34,000 pesos, pero pues si le da 100,000... No, pero déjame agregarte esto, Juan. ¿Cuánto vale la vida de un médico en una zona rural? Mándalo a la sierra mándalo a Chiapas, mándalo a la sierra de Guerrero. ¿Cuánto vale la vida de un médico para que se vaya a arriesgarla a que lo linchen o que lo asesine la delincuencia organizada? No, y agrégale, si fueran 34, son 34 o 35,000 pesos, dependiendo el nivel de medicina que manejas, de especialidad. Pero bueno, 34, 35,000 pesos, órale va. A lo mejor mucha gente dice, sí, yo sí voy, pero el problema es que es un contrato por 3 meses.
por 3 meses. A los 3 meses no te garantizan que te lo renueven. Y mientras ya dejaste todo por 3 meses de 34, 35 mil pesos. Que además y no adiós. sabes si te los van a dar, porque además esa es la otra, no sabes si te los van a pagar. Sí, si te los van a dar oportunamente, si te van a cumplir, Raúl. Sí, a ver, es que yo creo que no sé de dónde sale ese dato de 34 mil pesos. ¿sí? Está en la misma página Secretaría de Salud en sus de la estudios. convocatoria. Colegio Sí, médico. En la página. Colegio médico. Sí, del colegio, sí, porque en la página de Secretaría de Salud, sí, habla de 14 mil pesos. Es en que la depende página de quincenales. Secretaría de Salud. Sí, depende del trabajo que también, te vayan a dar. ese dato. Sí. Bien, ahora, independientemente de eso, a ver, a mí me parece que realmente, y coincido contigo en el tema de la ideología y de lo que el presidente tiene, pero yo hago un lado el tema de que sean cubanos, Maite, aunque coincido contigo en que hay una carga ideológica y que el presidente con los cubanos que vinieron anteriormente, se le pagó al gobierno de Cuba, no a los cubanos. Pero por eso yo quiero separar este tema. A mí me parece que la falta de equidad con el tema de los médicos en México, ¿por qué no se les ofrece ese ingreso que se ofrece a los cubanos, a los médicos que de alguna forma están en esta posición? ¿Por qué México el mes de enero pasado, concretamente en algunos de los estados que habían firmado el convenio con el INSABI, fueron despedidos muchos de los médicos que fueron contratados para atender COVID? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas me parece que sí hay un trato desigual, hay un trato inequitativo entre los médicos en México y el médico en Estados Unidos, independientemente de la certificación que tendrían que tener para poder ejercer en México la medicina y todo lo que, como cualquier médico, no porque sean cubanos, como cualquier médico que venga de otra parte o mexicanos que vayan a trabajar a otra parte, necesitan ser certificados precisamente para poder ejercer la medicina. Entonces me parece que sí hay un trato diferencial, diferente con los médicos mexicanos, con los residentes y con los médicos en general, que no es parecido. Y una cosa importante, no perdamos de vista el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad es real. El que hayan asesinado a una médico allá en Ocosingo, si no me equivoco, en Chiapas, ahí está el ejemplo. Fue amenazada, habló a su mamá diciéndole que la habían amenazado, ¿sí? Y finalmente la mataron. O sea, eso no es de mentiritas. Entonces me parece que el Estado está fallando en otorgar seguridad, en garantizar la seguridad de los ciudadanos, y nos acercamos a un Estado fallido, como se dijo en el bloque anterior. Caray, pues bueno, ahí está ese tema. Ya estamos por salir. Me gustaría rápidamente, si me lo permiten, tocar otro tema. Este tema de los médicos todavía va a dar para mucho, lamentable, pero habrá que verlo. Y aquí en Mega Noticias vamos a trabajar una radiografía muy completa de lo que es el trabajo de los médicos, dónde hay y qué tipo de infraestructura se tiene, cuáles son las necesidades, en fin, todo para tenerlo perfectamente claro. Pero mientras, déjenme decirles que mientras estamos hablando de problemas de inseguridad y violencia, mientras estamos hablando de problemas con los médicos mexicanos, el desabasto de medicamentos, mientras estamos hablando de las necesidades que tiene este país, ¿sí? No podemos entender, o al menos yo no puedo entender, que de repente los fines de semana algunos funcionarios digan, ay, espérame, voy a pedir permiso, ¿sí? Saco permiso y me voy a hacer campaña, ¿sí? Propiamente a hacer campaña, a apoyar a los que están para el próximo domingo 5 de junio y de paso, bueno, pues yo también levanto mi mano, y aquí estoy, y que me griten presidente, 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 mientras el país se desmorona, Raúl. Fíjate, sí.
Siempre me ha hecho mucho ruido, sobre todo porque hay agendas pendientes. A ver, Marcelo Ebrard trae el tema de la cumbre iberoamericana, trae pues todas los trabajos para restablecer las relaciones que se han perdido y se han raspado por declaraciones del presidente. Claudia Sheinbaum tiene una gran chamba y sin embargo, ¿qué hace? ¿En qué le aporta Claudia Sheinbaum a una campaña en el estado de Durango, en el estado de Tamaulipas o en Quintana Roo? O sea, ¿qué le puede aportar? Sin embargo, ese no es el objetivo. El objetivo es, bueno, permear, de alguna forma seguir impulsando esta agenda de las campañas para que pues por lo menos estos dos personajes, que son los que hasta el momento se han, digamos, destapado en esta agenda, estén trabajando y haciendo labor de campaña cuando tienen sus agendas pendientes. Me parece absurdo eso de que voy a pedir un día porque voy a ir a hacer campaña cuando tienes un desbarajuste en la Ciudad de México. Pero bueno, es absurdo. Es para eso, para que no se hable de los problemas reales. El presidente por eso adelanta la sucesión y adelanta los destapes. ¿Por qué? Porque no quiere que se hable de los problemas reales que están ocurriendo. Y además, bueno, ya tienes a Claudia Sheinbaum, ya se sumó a Dan Augusto, que también disfruta cuando le gritan presidente, ¿no? Ya presidenta. Y ahora Marcelo Ebrard, que van ya casi en empate técnico, Claudia y Marcelo. Y bueno, pues ya también empezó Ricardo Monreal, ¿no? Que ya dijo, ya el presidente ya me levantó la banderita y yo ya voy también, porque además soy el más preparado. Soy el más preparado. Yo sí tengo 25 años de servicio público. Y aléguenle a Lampaya. Sí, habría que ver cómo está Zacatecas. Entonces, ellos no les interesa apoyar ni a Salomón Jara, ni a ninguno. O sea, les interesa placearse. Y el presidente, con su falta de respeto a la ley y con su deseo de que no se hable de los problemas reales, pues les da permiso para que vayan y se placeen y empezar a crear un conflicto entre los candidatos. ¿Para qué? Para que todos estemos clavados en ese tema. Y a propósito de eso, empiezan a surgir más escándalos de los que ya conocemos. Ya empiezan a aparecer no los Bartlett, no los Irmeréndira, ahora son los Esquer, los Mier, por ejemplo. Sí, claro. Son escándalos de campaña, exclusivamente de campaña, Juan Carlos. Sí, bueno, y sin necesidad de estas campañas de fin de semana. Morena tiene 47% de limitación del voto. Los candidatos, bueno, los posibles candidatos Sheinbaum y Marcelo Ebrard, no hay ninguna figura en la oposición que esté haciéndoles competencia, no hay ninguna figura, ningún gobernador en funciones o alguna figura que esté de la alianza haciéndole competencia. Así que ni necesidad tienen de andar violando la ley el fin de semana, descuidando sus cargos públicos, y si quieren irse a campaña, mejor que renuncien. Que mejor que renuncien. Me parece que es innecesario. Ok, pues bueno, ahí está. Estaba yo rápidamente regresando un poquito al tema de los médicos. Yo había visto 34, 35, los busco. Hay un enorme caudal de convocatorias, ojo, muchas convocatorias. Uno de los altos, coordinador clínico de turno, vespertino, nocturno o jornada acumulada, 15,598 pesos con 6 centavos. ¿En dónde? Ese es el sueldo. El sueldo. 15,598, y esto es Después en una de plaza 10 años, 12 años de mensual. estudios, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es en una plaza en el Estado de México, en el Hospital General de Zona 53, en Villa de La Paz, en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Yo no sé si yo la agarraría de reportera ahí, ¿no? O sea, de verdad, es que es muy fácil decir, es que no quieren ir, ¿no? Porque quieren ganar mucho dinero. ¿Y qué? ¿No tienen derecho a ganar mucho dinero? O sea, no tienen dinero después de que han invertido 13, 14, 15 años de su vida en estudiar y en prepararse. Por favor, ¿no? O sea, cuando ves que la hija del secretario particular de Andrés Manuel gana 300,000, pues me parece poca cosa que le den 30 a un médico, ¿no? ¿Y de dónde venía la señorita Esquer? Sí, no creo que tenga. ¿Cuál es su historial? Entonces, Aquí, ese es el problema, ¿no? Es muy fácil criticar de que no se quieren ir a la sierra. Pues no
No, yo no sé si tú has estado en la sierra, yo no sé si has estado en la selva de Oaxaca, no sé si has estado en la selva de Chiapas. Cuando uno se da cuenta de cómo vive la gente, de cómo operan los cacicazgos, de cómo operan las autoridades, de cómo siempre hay quien manipule a la población, porque además en México hay otro error que es muy importante, por eso la seguridad de los médicos está en riesgo. La gente cree que los médicos existen para evitar la muerte. No es cierto, no hay nadie que pueda evitar la muerte. Los médicos están para ayudarnos a recuperar la salud o para ayudarnos a bien morir con los cuidados paliativos. Pero en México, y entonces imagínate, se le muere una niña a un médico porque viene con una madre desnutrida, golpeada durante el embarazo, y entonces la población va y la lincha. ¿Por qué? Porque en México se cree, y lo creen en el Ángeles del Pedregal y en el Ángeles de las Lomas y en el ABC y en todo, que los médicos están para evitar la muerte. No, señores, no hay Dios que evite la muerte. Claro. Bueno, vamos rápidamente a una última pausa y regresamos para opinar.